Ecuador comenzará las próximas eliminatorias del 2026 con menos 3 unidades. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Seguimos hoy con lo que es las probabilidades de cada una de las selecciones sudamericanas rumbo al próximo Mundial del 2026 que van a estar organizando Estados Unidos, México y Canadá, y es por eso que hoy venimos con este video especial de la Tri. ¿Qué probabilidades tiene? ¿Cómo llega la tricolor a este próximo proceso de eliminatorias? Si puede o no puede llegar al Mundial. Toda la información, pero absolutamente toda acá en este video y no te lo podés perder. Pero antes de arrancar, sí, necesitamos que vos te suscribas acá abajo. Suscríbete, activa la campanita también, que es muy importante. Danos tu apoyo, no lo mires por mirar. Si te gustó el contenido, mete ahí el clic rojo. Y ahora sí, dicho todo esto, vayamos a ver el video, obviamente, de cómo llega la selección ecuatoriana, qué probabilidades tiene de clasificar al próximo Mundial del 2026. Ecuador y la necesidad de reafirmar el proceso que comenzó hace largos años atrás y que también tuvo sus frutos con la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Se encuentra ante un nuevo camino rumbo al Mundial del 2026 con una generación, una camada que ya tiene la experiencia necesaria para saber cómo se combaten estas eliminatorias, la necesidad de hacer una mejor Copa América que la última disputada en Brasil y de poder volver a estar en un desafío mundialista, pero esta vez para poder avanzar más de lo que se pudo en Qatar. Recordemos que la selección de Ecuador inició y finalizó su proceso de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 con Gustavo Alfaro, quien había asumido para tener este proyecto de principio a fin, y fue uno de los 5 entrenadores que mantuvo su cargo a lo largo de todas las eliminatorias, acompañando el proceso también con Argentina, Brasil, Perú y Bolivia. Entre estos 5, sí, él fue uno de esos 3 que fue a Qatar 2022. Es digno de reconocer que Ecuador se mostró sólido en todo momento en las eliminatorias y finalizó clasificando de manera directa en el 4º puesto con 26 unidades, teniendo 7 triunfos, 5 empates y 6 derrotas que lo depositaran en el último Mundial del año 2022. Pero también nos vemos en el deber de hablar de lo que ha sido la Copa América, que quizás no haya sido de las mejores disputadas por Ecuador, ya que compartía el grupo B con Brasil, Perú, Colombia y Venezuela y terminó clasificando en la última plaza posible, con 3 unidades, sin haber ganado en sus 4 fechas correspondientes. Empató 3 partidos y perdió una vez. Esto lo hizo posicionarse en un lugar que no debía y que tampoco quería, ya que se iba a cruzar en cuartos de final con el actual campeón de la Copa América y actual campeón del mundo, la selección argentina, que la iba a dejar afuera siendo goleada por 3-0 y dejando un sabor amargo de lo que fue la competencia en el 2021 para la selección ecuatoriana. Más allá de eso, nos debemos remontar a lo que fue el Mundial de Qatar 2022. Recordemos que Ecuador clasificó gracias a su gran proceso en las eliminatorias sudamericanas, pero tampoco pudo dejar un gran sabor en boca, dejó un sabor agridulce y también un poco amargo de lo que fue la última competencia, en la cual parecía que podía dar mucho menos y terminó sorprendiendo a propios y extraños. El Mundial de Ecuador fue de más a menos, fue de mayor a menor, ya que arrancó con una gran victoria frente al local, frente a Qatar por 2-0, luego igualó 1-1 con Países Bajos, quien iba después a ser eliminado recién en cuartos de final, con ciertas polémicas y hasta incluso con la posibilidad de haber ganado el partido, y por último, cuando hasta el empate le servía para poder estar en los octavos de final, terminó siendo derrotada por Senegal 2-1 y siendo eliminada de la fase de grupos de Qatar 2022. Y allí fue también el final del ciclo de Gustavo Alfaro,
quien luego por distintas noticias nos íbamos a ir enterando que no solo era por un fin de ciclo, sino también algunos problemas económicos que venía atravesando con la Federación Ecuatoriana, conflictos de un lado hacia otro. Pero en las estadísticas dejó 35 encuentros dirigidos en la selección ecuatoriana, 12 triunfos, 14 empates y 9 derrotas, con 44 goles a favor y 33 en contra. En caso de tener que sumar de a 3 la victoria, 1 unidad del empate y 0 la derrota, habría cosechado en sus 35 partidos 50 puntos. En este ciclo pudo dirigir algunos amistosos, las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, la Copa América de Brasil 2021 y el Mundial de Qatar 2022. Ante la salida de Gustavo Alfaro, Ecuador se vio en la necesidad de tomar otro nombre como entrenador de la Tri, y aquí es donde apareció el nombre de Félix Sánchez Vaz, el último entrenador de Qatar a quien Ecuador había derrotado por 2-0 en el Mundial. Era el nuevo entrenador de Ecuador. Hasta ahora no han comenzado las eliminatorias, pero él va a ser quien lleve a la Tri en este proceso y quien intente depositarla en un nuevo mundial, en su segundo mundial consecutivo. Hasta ahora lleva tan solo 4 encuentros desde su asunción luego del Mundial de Qatar y ha tenido 3 victorias y 1 sola derrota, con 7 goles a favor y 5 en contra, un total de 9 puntos en estos 4 encuentros. Recordemos que han sido todos amistosos y que ahora recién va a estar disputando las eliminatorias sudamericanas rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026, con la Copa América del año 2024 también en Estados Unidos. Y siempre hay que recordar que Ecuador tiene muchas probabilidades de poder clasificar al próximo Mundial, ya que mantiene la gran cantidad de jugadores que han disputado el Mundial de Qatar y las eliminatorias sudamericanas rumbo a esta Copa del Mundo, y que entre ellos hay muchísimos talentosos y salidos del fútbol ecuatoriano, criados y educados en su país en su gran mayoría, como lo son Moisés Ramírez, Hernán Galíndez, Alexander Domínguez, Piero Hincapié, William Pacho, Félix Torres, Robert Arboleda, Leonardo Realpe, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, José Hurtado, Moisés Caicedo, Carlos Grueso, Jordi Alcíbar, Joao Ortiz, José Cifuentes, Alan Franco, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Anderson Julio, Ángel Mena, Ener Valencia y Leonardo Campana, entre otros tantos juveniles que están armando sus carreras y que también han sido partícipes de las selecciones juveniles de Ecuador, como lo pueden ser Kendry Páez, Justin Cuero, Alan Minda, entre otros tantos jugadores que van a estar haciendo sus apariciones en todo este proceso y a lo largo del proceso que esté atravesando Ecuador y Félix Sánchez Vaz como entrenador de la selección. Y como toda selección sudamericana, las posibilidades para Ecuador, si ya eran buenas, se amplían aún más con, como ya sabe la mayoría, la extensión de mayores cupos para Conmebol en el próximo Mundial de la FIFA 2026. Recordemos que el próximo tendrá una extensión de mayor cantidad de selecciones, en este caso pasarán a ser de 32 a 48 y a Conmebol FIFA le ha otorgado 6 cupos y medio, es decir, 6 cupos que clasificarán directo y el séptimo que irá al mismísimo repechaje de toda la vida. ¿Y por qué se amplían las posibilidades de Ecuador? Porque hay un dato curioso que mucha gente no sabe y que hay que terminar aclarando para que la gente sepa. Ecuador comenzará las próximas eliminatorias del 2026 con menos 3 unidades. Sí, menos 3 unidades que el resto. Todos arrancarán desde cero y Ecuador con menos 3 puntos. Debido a los problemas que ha atravesado en las eliminatorias anteriores con la mala inclusión de Byron Castillo, que no terminó en su exclusión del Mundial, sino que se ha decidido por medio de las entidades reguladoras del fútbol internacional que termine siendo el inicio de las eliminatorias siguientes con menos 3 puntos, menos 3 unidades. Es decir, que con el primer triunfo de Ecuador recién estaría llegando a 0 puntos.
o mismo también 3 empates en caso de que no llegue a la victoria. Pero la realidad es que comienza un escalón por debajo del resto de las selecciones, más allá de la ampliación de los cupos. Y aquí es donde también uno se pone a analizar y también ustedes pueden participar en los comentarios. Se amplían las probabilidades de Ecuador de clasificar, quedan neutras al ser una selección realmente superior a varias en las eliminatorias sudamericanas. Todo depende de cómo se lo mire. Ecuador empieza un escalón por debajo del resto, pero realmente tiene una selección para competir todo lo que se le cruce por el camino en este proceso de aquí al 2026, con su entrenador y con su gran, enorme y de muchísima calidad, esa plantilla que no defrauda a nadie. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta aquí hemos llegado con este gran video sobre la tricolor, sobre Ecuador y este próximo proceso de eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden dejar ese enorme like. Si les gustó, dedito para arriba, apoyen el video. Comenten también ustedes, opinen qué les parece, qué probabilidades tiene la selección de Ecuador de clasificar o no al próximo Mundial del 2026, o mismo también como hablábamos de la Copa América. Todo, absolutamente todo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.